Bienvenidos a esta teleclase de Universidad en Casa. El día de hoy vamos a compartir un proceso de enseñanza-aprendizaje en el marco del programa de iniciación universitaria, específicamente en el núcleo básico. Recordemos que Universidad en Casa es el programa central del Estado para garantizar que los estudiantes universitarios de Venezuela puedan cursar estudios desde sus hogares y que la cuarentena social voluntaria a la que nos ha convocado el presidente Nicolás Maduro no afecte la formación de los profesionales en Venezuela. En esta clase número 2 sobre lenguaje y comunicación liberadora vamos a desarrollar 3 contenidos que veremos a continuación en nuestra pizarra digital. 1. El proceso de la comunicación. 2. La importancia de la comunicación en la sociedad. Y 3. Los medios de comunicación y la lectura crítica. En esta teleclase de hoy tenemos 3 objetivos para revisar. Primero, entender cómo se produce la comunicación. Segundo, analizar la trascendencia de la comunicación en la sociedad. Y tercero, comprender cómo los medios pueden generar deformaciones en los procesos de la comunicación. Entonces, pasemos al primer momento. En nuestro primer momento vamos a revisar cuál es el proceso de la comunicación, cómo se genera. Tomemos en cuenta que lo que vamos a ver es un esquema. En la vida real no son esquemas, en la vida real es dinámico. Entonces, lo primero que vamos a ver es un esquema. Revisaremos cómo se produce. Empezamos por, lo primero es un emisor. ¿Quién es el emisor? El emisor es el ser que genera el discurso, el que genera el mensaje. Él va a producir un mensaje a través de un canal o medio y ese va a llegar a un perceptor. Fíjense que no lo llamamos emisor, receptor, lo llamamos perceptor. ¿Por qué lo llamamos perceptor? Porque la persona que recibe el mensaje lo recibe a través de sus sentidos, lo percibe. ¿Cómo se produce ese proceso? El emisor primero elige, para construir su mensaje, elige un lenguaje, pero además elige un paralenguaje. ¿Qué es el paralenguaje? Es lo que va anexo. Normalmente cuando nosotros vamos a expresar un mensaje, usamos la voz, perfecto, pero además de la voz, que es el 25% de la información, el 75% son nuestros gestos, nuestras emociones en la cara e incluso cómo nos vestimos, cómo nos paramos. Si nosotros nos paramos delante de una persona, abrimos los pies y cerramos las manos, estamos anunciando que vamos a una pelea, así no lo digamos. Entonces, es importantísimo que nuestro emisor genere pensando en quién, en sí mismo, no, él va a generar el mensaje pensando en el perceptor. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a revisar la característica histórica, es decir, cuál es la historia de ese señor al que él le quiere mandar el mensaje, cuál es su condición geográfica y cuál es su característica social. Una vez que ha hecho todo eso, envía el mensaje. Del otro lado, el perceptor lo va a recibir. ¿Qué es lo primero que hace? Lo deconstruye, lo desarma, lo entiende. La primera fase es recibir el mensaje y compararlo con su experiencia. Segundo, una vez que compara con la experiencia, pasa a la siguiente fase. La siguiente fase es compararlo con su razonamiento. Luego, lo analiza y emite una respuesta, pasiva o activa. Fíjense, parece muy largo y muy complejo, pero esto pasa en nanosegundos. Le pongo un ejemplo. Uno llega, se para detrás de una muchacha en el cafetín y le dice, ¿quieres un café? Inmediatamente la muchacha percibe el discurso, escucha en qué tono lo dije. Si lo dije suavecito, lo dije fuerte. Y lo primero que se pregunta es, ¿y este señor qué querrá conmigo? Lo está comparando con la experiencia. Luego viene lo racional.
Una vez que lo comparo con la experiencia, yo quiero un café, ya me tomé uno. Tengo un poquito de frío, otro cafecito me caerá bien. O mejor no me meto con este señor, no le digo nada y le digo que no. Entonces, emite la respuesta. Sí, profesor, un café. O no, otro día. Y se deshace de la conexión. Fíjese, eso es simple, parece simple. Imaginémonos cuando eso pasa a través de un medio. La cosa se pone mucho más compleja. Luego tenemos, en medio de ese proceso, hay unos estorbos que se llaman ruidos. El primer ruido es un ruido técnico. Es cuando el equipo no funciona. Imaginémonos que yo voy a hablar con alguien y toso. Eso es un ruido técnico. Un ruido producido dentro del equipo, dentro del aparato fonador. Un ruido. Ese ruido interrumpe la comunicación. Segundo tipo de ruido es un ruido situacional. ¿Qué es un ruido situacional? Es el que se genera dentro del espacio donde yo estoy. Por ejemplo, vamos a echar una conversadita y pasa alguien gritando. Es un ruido situacional, rompe la comunicación. Un tercer tipo de ruido es el ruido del lenguaje. Ese es serio, muy serio ese tipo de lenguaje, porque la gente utiliza unas palabras muy complicadas. Dice, oye, este señor sí sabe, no le entiendo nada. Eso es un ruido de lenguaje. Empeoramos la situación cuando pasamos al ruido conceptual. ¿Qué es un ruido conceptual? Es cuando usamos nociones que el otro ni siquiera entiende. Entonces, nos pasa mucho con los médicos. Nosotros vamos con un dolorcito en el pecho y el médico se para delante de nosotros y nos dice, usted tiene... Y cuando nos habla en aquellos términos tan complicados y aquella noción tan complicada, decimos, seguramente nos morimos en 3 días. ¿Ven? Nos entra el miedo y se rompe la comunicación. Y finalmente, el más difícil de todos los ruidos, los prejuicios. ¿Qué es un prejuicio? Un prejuicio es una valoración no comprobada. Eso es un prejuicio. Entonces, nosotros tenemos muchos tipos de prejuicios. Prejuicios sexuales, prejuicios sociales, prejuicios étnicos, raciales. Tenemos muchos prejuicios. Entonces, pensamos, esa persona es pobre, ese no debe saber mucho. Entonces, rompo la comunicación porque ya tengo un prejuicio con relación a la otra persona. ¿Sí? Ese no, él es un bedel, con él no puedo hablar mucho porque no me va a entender. Craso error, estamos rompiendo la comunicación. Cuando logramos superar esto, obtenemos la respuesta. En el mundo real, esto es un proceso continuo. Cuando nosotros nos estamos comunicando, nosotros estamos viendo al otro. Y si el otro hace un gesto, nosotros inmediatamente cambiamos el discurso. Si el otro se mueve, se siente incómodo, cambiamos el discurso. Eso forma parte de la comunicación. Es muy compleja, muy, muy compleja. Entonces, imaginemos ahora este proceso dentro de la complejidad que va a llevar cuando pasa a través de un medio. Cuando pasa a través de un medio, la comunicación se nos hace más difícil. Entonces, el medio establece, por ejemplo, los colores. Nosotros tenemos aquí un color, los colores ese azulito. Ese azulito nos da un elemento visual y nos indica, básicamente, en el área en que estamos. La comodidad, las luces, nos van armando parte del discurso. No solamente lo que yo hablo, es todo el contorno, todo el contexto. Eso nos pasa con las noticias, nos pasa con las series de televisión, nos pasa con la radio. En la radio estamos escuchando. Imaginémonos, en radio es muy divertido, porque escuchamos un sonido de agua cayendo. Si ese sonido de agua cayendo lo acompañamos con unos violines, decimos, esto es romántico, están al lado de un río, es la parejita que se está entendiendo. Pero si ese ruido de agua viene acompañado por unos truenos, entonces decimos, una tormenta. Seguramente va a haber un desborde de agua. Entonces, cambiamos, y fíjense, es el mismo ruidito del agua. ¿Qué le cambiamos? Le cambiamos, uno tenía violines y el otro tenía simplemente truenos. Y ese par de elementos adicionales
cambia por completo el contexto. Entonces, ya en este primer momento acabamos de revisar el proceso de la comunicación, un proceso dinámico donde participan un emisor y un perceptor. Toda la comunicación se genera en el perceptor. Las personas son las que entienden desde su visión. O sea, nosotros podemos decirle misa y ellos entienden masa. Eso fue lo que comprendieron. Y nosotros tenemos, al emitir los discursos, los mensajes, tenemos que constatar qué es lo que nos está entendiendo, cómo nos lo está entendiendo y para que puedan ser más efectivos. Bueno, hemos finalizado el momento 1. Ahora damos inicio al momento 2, que va a tratar sobre la importancia de la comunicación humana. Los seres humanos normalmente tenemos varios niveles de comunicación. El primer nivel de comunicación es el intrapersonal, cuando nos comunicamos con nosotros mismos. Es el enfrentarnos permanentemente al espejo. Parece mentira, pero todas las personas conversamos con nosotros todo el tiempo. Es una vocecita que no se acaba nunca. Nosotros siempre estamos hablando con nosotros mismos. A veces esquivamos conversaciones porque no queremos tenerlas con nosotros mismos porque nos duele mucho. Una tragedia en la familia, eso nos duele. Nos duele incluso enfrentarlo. O cuando nos sentimos frustrados. Eso nunca queremos conversar con nosotros mismos. Y es importantísimo sostener esas conversaciones porque es lo que nos permite irnos aclarando y no tener que hacer enfrentamientos innecesarios con los otros por tener frustraciones. Entonces, para abrirnos necesitamos una comunicación interior muy fluida. Segundo nivel de comunicación, el interpersonal, el que sostenemos con los otros que son pares con nosotros, con los que están alrededor. Esa otra comunicación es importantísima. Ahí tenemos que evitar los prejuicios, tenemos que ir aclimatándonos y entendiendo al otro. Y entonces entre las normas del buen oyente y el buen hablante. Si nosotros aprendemos a escuchar y aprendemos a mirar al otro antes de responderle, es mucho más funcional que empezar a escucharlo y empezar a dar una respuesta en nuestra cabeza antes de que el otro termine. No, tenemos que aprender a dejarlo terminar para que cierre la idea y poder nosotros responder. Poder tratar de entender. Incluso el mejor consejo es tratar de meternos en sus zapatos. A veces nos enfrentamos con nuestros padres. Wow, ¿por qué? Porque ellos tienen una visión y nosotros tenemos otra. Entonces, en lugar de enfrentarnos, vamos a dejarlo que ellos nos expliquen y después nosotros le vamos a explicar cuál es nuestro punto. Y ahí empieza un proceso de comunicación exitosa. Un tercer nivel de comunicación es el colectivo, eso que llaman la comunicación masiva. Ese es un tercer nivel. Por ejemplo, cuando estamos en un estadio o estamos en un concierto, eso es comunicación masiva. El cantante está avanzando, está cantando y nosotros estamos todos, las 10.000, 15.000, 20.000 personas estamos recibiendo el discurso. Y fíjense qué interesante, allí se dan procesos de comunicación muy intensos. Una cosa es lo que el cantante está cantando y otra cosa es lo que está sucediendo en el público. Y cuando la gente empieza a gritar, todos empezamos a bailar, todos empezamos a corear la canción y empieza una emoción colectiva, amarrada. Nos pasa mucho en las iglesias. Cuando vamos a la iglesia, los pastores o los sacerdotes nos empiezan a hablar y nos van llevando a la emoción. Y esa emoción nos hace gritar, nos hace llorar, nos hace suspirar, nos lleva a movernos emocionalmente. Y eso es trascendente. Esa es comunicación masiva. Está pensado fríamente para eso. Y finalmente tenemos la otra comunicación, la comunicación a través de los medios. Esa comunicación aparentemente fría. ¿Por qué? Porque es distante. Nosotros vemos una telenovela y estamos viendo un drama.
vemos una serie de televisión, estamos viendo un drama. Pero ese drama sí nos afecta porque nosotros nos vamos identificando con uno u otro personaje. Está fríamente hecho para eso. Entonces, cuando nosotros vemos una noticia, fíjense, vemos una noticia a través de un medio de comunicación, nosotros creemos que estamos viendo toda la información. No, nosotros estamos viendo una partecita de la información, la que el camarógrafo captó, la que el periodista narró y finalmente la que se editó y se aprobó en el canal. Entonces nosotros no estamos viendo todo lo que pasó, estamos viendo lo que seleccionaron para que viéramos. Y allí nos pueden mover. Entonces, no existe una verdad, existen muchas verdades dependiendo de lo que mi amigo aquí diga, usted allá, el otro allá, y cada uno de nosotros vemos cosas distintas. Esta bandera la estamos viendo y él la ve desde un ángulo y mi amigo acá la ve desde otro. Yo la estoy viendo desde un ángulo totalmente diferente. Y eso es, no estamos viendo la misma bandera, aunque es la misma bandera, estamos viendo verdades diferentes de ella. La realidad es que la bandera está aquí. La verdad es lo que cada uno está viendo. Entonces, eso es la comunicación masiva. Entonces, evidentemente, dentro de nuestro proceso, las diferentes modalidades, la comunicación interna, la comunicación con el otro y la comunicación masiva, nos llevan a construir mundos, a entender la vida desde diferentes ángulos. Y esa comprensión tendrá que ver con nosotros, con nuestra historia, con nuestra realidad familiar, va a tener que ver con nosotros, con nuestros compañeros e incluso con nuestro mundo de trabajo. O sea, va a ir cambiando y la vamos a ir entendiendo de manera diferente. Si nosotros participamos en una religión, vamos a tener otro matiz, vamos a tener otro filtro para la comprensión. Entonces, la comunicación no es algo fácil, no es algo sencillo, es algo realmente complicado. Esto nos lleva ya a ir cerrando nuestro segundo momento. Hemos visto la importancia, lo que sucede a nivel interno, lo que sucede a nivel de contexto y lo que sucede a través de los medios. Visto el segundo momento, damos paso al tercer momento de esta conversación. Es importante hacer una revisión de lo que vimos antes. El emisor ha cambiado y ha cambiado muchísimo porque ya no es un emisor individual, sino que ahora se ha ido convirtiendo en un emisor corporativo, en grupos de medios que se han quedado con el derecho de dar la información, de emitir los discursos. También han cambiado las plataformas que inicialmente eran de tú y yo, esas plataformas que después pasaron a ser medios impresos, han ido cambiando y se han ido convirtiendo en mucho más complejos. Y ahí es cuando nosotros nos encontramos con emisores que a su vez envían un discurso, el que recibe el discurso lo analiza, se vuelve a convertir en emisor, se deja de ser perceptor y se convierte en emisor, y eso va transformando radicalmente nuestra visión. Y lo tercero que ha ido cambiando es el perceptor. Los perceptores también hemos ido entendiendo que podemos trabajar con los medios digitales. Entonces, ya hacemos mensajitos de texto de 240 caracteres, pero también estamos produciendo ya videos y lo estamos poniendo en las plataformas como YouTube o TikTok. Y entonces nos hemos ido convirtiendo también en productores, en cineastas, en influencers, en youtubers. Estamos dando incluso clases a través de los medios. O sea, hemos ido cambiando. Los medios nos han ido transformando. Eso lo decía un canadiense en la década de los 60.
Marshall McLuhan, que decía que los medios nos iban a modificar la vida. Efectivamente, ya no la han modificado. Ya todos necesitamos un teléfono para estar conectados con el otro. Hace 40 años nadie necesitaba un teléfono para estar conectado. Hoy en día todos necesitamos un teléfono. Ok. Visto esto, pasamos a una explicación de cómo se produjo este negocio. Lo primero que apareció fue con la creación, la invención de la imprenta, que fue una adaptación de los tipos móviles de los chinos, que tenían 5.000 años imprimiendo papel con unos tipos móviles de madera, con unas letrotas de madera. Gutenberg, siglo XV, fabrica la primera imprenta, una imprenta con tipos de metal, con letras de metal. Y esas letritas de metal crearon los primeros periódicos. Claro, lo primero que Gutenberg hizo fue imprimir la Biblia. Después de la Biblia, el libro más vendido y más leído de la historia, pasaron a hacerse los periódicos. Esos periódicos se convirtieron en la herramienta de comunicación de la gente. Y la gente se vio obligada a leer, a aprender a leer para poder estar informada. Fíjense, un dato curioso. Ezequiel Zamora en Venezuela, Ezequiel Zamora era un bodeguero allá en Villa de Cura. Y el hombre que necesitaba para ser bodeguero, saber leer y escribir y sacar cuentas. Eso es básico para poder ser bodeguero. Y Ezequiel Zamora todas las tardes se sentaba en su bodega y la gente del pueblo venía para que él le leyera las noticias. Y se convirtió en una figura, en un opinador, en un manejador de la opinión pública. Por eso, cada vez que él cuando pasa a comandar un ejército, le eliminaban parte del ejército y rápidamente lo volvía a reconstruir. En 2 semanas tenía otra vez gente para ir a pelear. ¿Por qué? Porque la gente confiaba en él. ¿Por qué? Porque él sabía leer y él se había convertido en un generador de opinión pública. Evidentemente, hoy en día, esa industria de los impresos ha crecido muchísimo. Tenemos revistas, periódicos de todo tamaño, color y estilo. El segundo medio aparece 300 años después, es el cine. Aparece a finales del siglo XIX y comienza a desarrollarse. Las primeras películas fueron impactantes, eran películas muy cortitas, pero esas películas le dieron paso a otras mucho más complicadas. Y fíjense, es el cine el que comienza a generar la noción de país. Por ejemplo, en Estados Unidos, la noción de país se genera a través del cine. La noción de que la gente formara parte de un mismo país con una misma conciencia. El tercer medio aparece 20 y tantos años después, es la radio. Y la radio es la transmisión del sonido a través del aire. La radio tiene un objetivo básico a nivel de la sociedad. ¿Cuál es el objetivo básico de la radio? Hacer que la gente deje de hablar entre sí y se meta en su casa a escuchar la radio. Entonces, era muy peligroso en aquel momento. Las industrias, las fábricas, tenían 18 horas de trabajo de pie. Mujeres, hombres y hasta niños trabajaban 18 horas de pie en esas fábricas. Que cuando salían de esa fábrica salían cansadísimos, agotados. Pero cuando uno está muy cansado no se puede dormir porque el cuerpo está en vibración. Entonces se sentaban en la puerta de su casa y comenzaban a hablar. ¿Y de qué podían hablar? De lo mal que le iba en la fábrica, de todo el sacrificio y todo el dolor. Obviamente, los empresarios se interesaron en crear un medio que los metiera en su casa y la gente dejara de hablar. ¿Cuál fue ese medio? La radio. Fíjense, ¿cuáles son los productos comunicacionales que comienza a sacar la radio? No fue la música, no fueron las noticias. La radio lo primero que empezó a generar fueron las radionovelas. ¿Por qué las radionovelas? Porque eso les enseñaba a la gente cómo debía comportarse. Y eso mismo sucedió cuando nace la televisión. 40 años después de la radio, 30 años después,
aparece la televisión. El invento de la televisión se hizo antes que la radio, pero las condiciones económicas del planeta no permitían que la radio, que la televisión fuera comercialmente productiva. Entonces primero metieron la radio. Fíjense, gracias a la radio Hitler se hizo poderoso, porque Hitler tenía muy mala imagen. Si hubiera usado su imagen en televisión, nadie hubiera votado por él. Pero en la radio, como era una voz chillona, muy intensa, se podía escuchar en aquellas emisoras de radio que eran AM, amplitud modulada, se podía escuchar con facilidad. Hoy en día, si hubiese utilizado la radio FM, no hubiese tenido el éxito, porque las radios FM producen un sonido mucho más limpio, mucho más nítido, y esa voz hubiese sido fastidiosa. Fíjense que todo va armándose. Finalmente, tenemos, después de la televisión, vienen los medios digitales. ¿Qué sucede en 1960? 1950 nace la televisión y las empresas empiezan a interesarse por el manejo completo de los medios de comunicación. Y surgen las corporaciones, que son empresas grandototas que compran periódicos, compran emisoras de radio y compran canales de televisión para emitir desde todo eso el mismo mensaje. Entonces, cuando esas corporaciones empiezan a hacerse poderosas, nos viene un detallazo. ¿Cuál es el detallazo? Necesitaban un apoyo moral. Y el apoyo moral se lo da el Vaticano. El Vaticano, estábamos en pleno Concilio Vaticano II, y el Vaticano emite una carta, un documento que se llama Intermirífica, que es el documento que significa intermirífica entre milagros, y califica los medios de comunicación como un milagro. Y dice que los medios son medios, ya les da el carácter de intermediario, de comunicación. Estos son los que tienen el derecho a comunicar, a decirle a la gente lo que ellos quieren. Y esos medios son además de carácter social. Fíjense lo grave del negocio. Los bautizan y les dan la autoridad suprema de apoderarse del derecho que tenemos todos de la comunicación. Con esa carta se abre lo que hoy en día conocemos como las grandes corporaciones mediáticas. Y esas corporaciones son las que nos van llevando a nosotros a entender el mundo que nos rodea. Muy serio, porque si nosotros entendemos el mundo desde su visión, nada más estamos viendo un solo lado de la moneda, no estamos viendo dos. Entonces, resumiendo esto, vemos que lo más importante es ir aprendiendo de manera crítica que lo que vemos por los medios no es todo verdad, que tenemos que ver quién está detrás de cada uno de estos medios y detrás de estas corporaciones para ir analizando qué es lo que quieren, por qué lo quieren, para dónde van y qué es lo que quieren hacer con nosotros. Entonces, nuestro objetivo final es ver que la comunicación es nuestro derecho. Al ser nuestro derecho, tenemos que tener una visión crítica de lo que nos dicen los medios y nosotros imponernos desde la sociedad como un colectivo para ir construyendo nuestros propios relatos, nuestra propia historia y nuestros propios sentidos. Damos por terminado nuestro tercer momento. Para resumir esta clase, debemos tomar en cuenta que la comunicación es un proceso altamente complejo que puede ser tergiversado. Con el surgimiento de los medios de comunicación hubo un secuestro de la realidad y es necesario detenernos frente a los medios con una visión profundamente crítica. De esta manera desarrollamos esta teleclase de Universidad en Casa con el tema número 2 de lenguaje y comunicación liberadora. Es un buen momento para
que revisemos e identifiquemos los contenidos trabajados durante la teleclase de hoy. 1. Entendimos cómo se produce la comunicación. Analizamos la trascendencia de la comunicación en la sociedad y finalmente comprendimos cómo los medios pueden generarnos deformaciones en el proceso de la comunicación. En nombre de todo el equipo de Universidad en Casa, ha sido un placer compartir la teleclase de hoy con todos y todas ustedes, estudiantes universitarios que están allí en sus hogares. Recuerden que deben comunicarse con sus docentes o con el tutor de su universidad con el objetivo de recibir la evaluación correspondiente. Será hasta la próxima clase.